La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Como siempre, reciban un afectuosísimo saludo por parte de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas, que siempre están dispuestos a escucharlos en sus necesidades espirituales. Siempre pueden marcar ahí el teléfono para una petición de oración, un acompañamiento espiritual en ese sentido, para las crisis naturales que pues, vivimos como sociedad. ¿Sí? Siempre va a ser importante colaborarnos y ayudarnos unos a otros. Como siempre también les digo, compartan estos programas con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares que se encuentran fuera, lejos, en otra parte del país o en otro país. También tenemos mucha gente que tiene familiares fuera del país y que continuamente tenemos comunicación con ellos vía pues, telefónica sobre todo. Ahí ya con los teléfonos actuales, los smartphones, los celulares, ya podemos ver los videos y mandarles una liga, un link que le llaman hacia nuestras familias. Digan, oye, te encargo que veas este programa, me gustó mucho, y lo mandan para allá. ¿Sí? Ya lo van a ver ellos. En cualquier parte del mundo en donde haya internet pueden entrar a estas plataformas y aprender un poquito de lo que se desarrolla en este canal y con todas las personas que participan aquí. Que Dios de veras es una bendición para nosotros que tener este tipo de tecnología al alcance para la proclamación del Evangelio. Muy bien, el pasaje que vamos a ver hoy es uno de los pasajes que le dan, o más bien el pasaje principal que le da nombre a este programa, la Gran Comisión. Pero no vamos a hablar tanto de la Gran Comisión, que ya lo hemos mencionado, sino más bien de la cuestión que fundamenta en este sentido la Trinidad. Ya les había anunciado esto en programas anteriores. Voy a leer Mateo 28, del 16 al 20, que es el texto básico de la Gran Comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente esta es la gran comisión. O sea, hacer discípulos. En Hechos nos menciona también una palabra también que dice, sean testigos, sean mis testigos. O sea, ustedes compartan lo que estamos haciendo con su testimonio, con su vida. Ustedes digan, señalen, hablen y también hagan discípulos. Es decir, enseñen a otros para que ellos también puedan aprender. Todo esto es parte de la Gran Comisión. Sin embargo, aquí el pasaje que acabo de leer nos sustenta esta última parte de la Trinidad, porque el mismo Jesús dice, vayan y hagan con todos, o sea, dice, bautícenlos en el nombre, vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, algo que veníamos hablando en los últimos programas sobre el Espíritu Santo. Para esto les voy a leer uno de los grandes credos. Lo que pasa es que a veces el pueblo, llamémosle evangélico, por decirlo así, estamos un poco desapegados de la iglesia primitiva porque como huele más a iglesia tradicional corrompida, por decirlo así, decimos, no sirve nada. No, pero sí, o sea, la iglesia ha tenido su historia. Los credos, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano son los tres credos ecuménicos, se le llama, son documentos que se escribieron en su momento muy importante. Este credo que voy a leerles ahora es el credo atanasiano, escrito en el siglo V, VI, por ahí se tiene más o menos fechado. Entonces, se escribe justamente para entender mejor la parte de la divinidad y de la encarnación humana pues, de Cristo, hacia el mismo tiempo de cómo está constituida la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso les digo, si entendemos bien la historia, podemos darnos cuenta que no todo es de una iglesia corrompida, una iglesia que estructuró cosas como ellos querían. No, hay momentos importantes en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, desde el primer siglo hasta ahorita, ¿sí?, que son sumamente importantes, al margen de que en algún momento se haya desviado, pues, como ya todos sabemos, en algún momento, ¿verdad?,
lo que ahorita podemos señalar como falso, ¿me explico? Pero bueno, vamos a leerlo despacio, vamos explicando porque está largo, no es un credo que se use de manera litúrgica, decimos, o sea, que lo digan en un servicio normal. Esto es un credo más para estudiar. Dice, credo de Atanasio. Atanasio era un personaje de aquellos tiempos. Dice, todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana, ¿sí? En el original decía también la fe católica, entendido católica como fe universal, porque católico significa universal, no significa la iglesia que conocemos como católica, no. Católico es universal. De hecho, si vemos católico y apostólico, todos los cristianos somos católicos y apostólicos. ¿Por qué? Porque somos de la Iglesia Universal de Cristo y somos apostólicos porque leemos el Nuevo Testamento. ¿Sí? Los judíos no leen el Nuevo Testamento, ellos nomás leen el Antiguo. Entonces todos somos católicos y todos somos apostólicos. Lo que no somos todos somos romanos, que ese es un grupo específico, del cual no todos pertenecen a ese grupo, ¿sí? Pero católico sí se entiende en ese punto. Todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana. Si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Estaba muy dirigido este credo para las personas que estaban diciendo cosas diferentes o falsas. La verdadera fe cristiana es esta, que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, ¿sí? No confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. O sea, son 3 personas en la Trinidad. Pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. O sea, son exactamente igual. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso y el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son 3 eternos, sino un eterno, como tampoco son 3 increados ni 3 inmensos, sino un increado y un inmenso. O sea, fíjense cómo maneja, yo le digo, la narrativa o la poesía, o sea, para explicarnos algo complejísimo, pero que es así. O sea, nos está mencionando entre las características, funciones o acreditaciones de cada una de las personas, pero formando un solo ser. No hay manera de ejemplificarlo en la vida cotidiana, pues es complicado. ¿Me explico? Lo más cercano que yo he podido medio comparativo para explicarlo así sencillo es el ser humano. O sea, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos y tenemos conductas. Las 3 soy yo, pero a veces mi pensamiento es independiente, a veces mis sentimientos son independientes y mi conducta es, o sea, manejo tres elementos en mi ser sin dejar de ser yo. No quiero decir que así sea, pero es lo más cercano que yo he podido como que comprender y estoy incorrecto, pero bueno. Finalmente, sigue diciendo, igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son 3 todopoderosos, sino un todopoderoso. Fíjense qué bonito está la forma de cómo lo explica. Dice, así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son 3 dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son 3 señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las 3 personas por sí misma, Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son 3 dioses y 3 señores. En los tiempos de la iglesia primitiva, los primeros siglos, de hecho, fue muy complejo
esto. Tomemos en cuenta que en los primeros siglos, bueno, se estaba constituyendo el canon, es decir, las parábolas, perdón, las epístolas y el Evangelio de Mateo, Marcos y todo eso fue escrito a partir del año 50 aproximadamente. O sea, ya habían pasado unos 15, casi 20 años de la muerte y resurrección de Cristo. Las personas que los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, no tenían lo que tenemos ahorita como el Nuevo Testamento. Ellos nada más tenían el Antiguo Testamento y de ahí fundamentaban toda la cuestión, o sea, lo cual es correcto, no hay ningún problema. Pero luego las comunidades fueron implementando, fueron comprendiendo y fueron añadiendo las epístolas y los evangelios, así como las conocemos hoy, pero todo esto tardó pues bastantitas tiempo, varias décadas, siglos inclusive, en que se constituyera el canon así como lo tenemos claro. El canon del Antiguo Testamento de alguna manera estaba claro, no, lo complejo fue lo del Nuevo Testamento, porque han de saber ustedes que hubo mucha gente que también intentó como que malversar o componer lo que le llamamos libros apócrifos, libros falsos o libros complementarios que no tenían realidades. Hubo muchas invenciones, de hecho todavía en la actualidad sigue habiendo por ahí libros que algunas iglesias los manejan como verdaderos, donde hablan de que el papá y la mamá de María hacían esto, hacían lo otro, iban para allá, iban para acá, o sea, hasta nombres se les asignan, o sea, recordemos que a través de la historia se fueron haciendo muchísimas como leyendas. ¿Por qué se fueron haciendo leyendas? Muy simple, porque no había, digamos, lo que tenemos ahorita como la alfabetización, o sea, la gente no sabía leer y escribir, muy pocos sabían leer y escribir. Tener un libro era una cosa tremenda, porque los libros se escribían a mano. Curiosamente, y no es curioso, a partir de la invención de la imprenta, en la época ya propiamente empezando inicios del Renacimiento, allá por 1450 más o menos se genera la imprenta, ¿sí? A partir de ese movimiento donde los libros empiezan a ser impresos y la gente por ende empieza a aprender a leer y escribir, es cuando empiezan los cambios del Renacimiento. Salimos de la época oscura, empieza el Renacimiento y justamente ahí es cuando empieza la Reforma. Para el año de 1517 empieza el movimiento de Reforma. Después del movimiento de Reforma vino lo que después se le llamó el siglo de las luces y todo ese asunto que después desembocó en la Revolución Francesa y en tumbar a los reyes y todos los cambios y modificaciones que hasta la fecha ya tenemos digamos una cultura democrática y que vamos a elegir al presidente y que, ¿sí me explico? Porque antes era pura monarquía. Y la monarquía finalmente era, Dios me puso aquí y no me quitas tú. O sea, eso era la monarquía. Entonces, fíjense cómo la imprenta, ¿sí? La lectura, los libros cambiaron la posición cultural del mundo. Bueno, pues en este tiempo no existía esto. Por eso es que de repente salía cada quien con sus cosas, salía con sus ideas y empezaban a enturbiar pues la verdad. Por eso es importante entender los credos. El credo apostólico surge por un motivo especial, el credo niceno surge por un motivo especial y el credo atanasiano surge por un motivo especial. Y si se dan cuenta, está relatando con claridad todas las falsedades que algunas personas estaban diciendo, que eran tres dioses, que uno no era Dios, que otro sí era, entonces aquí lo está redactando muy bien claramente, dice, no, así nos prohíbe la religión decir que son tres dioses, ¿sí? Sigue diciendo el credo. Dice, el Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Hijo es del Padre solamente, no hecho ni creado, sino engendrado, como viene en la palabra de Dios. Dice, el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Fíjense cómo aquí está poniendo con claridad las tres posiciones diferentes, pero al mismo tiempo es el mismo. Según la palabra de Dios, así está, ¿sí? Obviamente, esto es mucho más complejo de lo que podemos entender. Y no lo vamos a entender, de hecho, se lo digo. Mientras estemos en este mundo, las cosas van a ser un poco oscuras.
no vamos a poder. De hecho, se menciona en uno de los pasajes de Levítico, me parece, no, de Éxodo, perdón, en una ocasión Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, en Éxodo 33, y Dios le dice, no me puedes ver, si me ves de frente vas a morir. Dice, vamos a hacer una cosa, dice, te voy a dejar, voy a pasar y te voy a tapar los ojos. Dice, y cuando yo pase, te voy a quitar como la mano y me vas a ver nomás de espaldas. Es decir, Moisés solamente vio la gloria del Señor así de espaldas, como quien dice. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Así viene en Éxodo. Es decir, Dios no nos ha revelado todo lo que Él es. Por supuesto que no. Va a haber cosas infinitamente que no vamos a entender, ni siquiera ni imaginamos. Pero llegado el momento, cuando estemos en su presencia, Él nos va a compartir lo que Él desea compartirnos, ya sin ninguna restricción. Recordemos que Adán y Eva hablaban con Dios como hablar cada quien con su familia. Tenían una comunicación directa y perfecta, nomás que eso se perdió. Entonces, cuando lleguemos al cielo, donde tenemos una morada que nos está esperando, seguramente, como dice por ahí la Escritura, cara a cara le veremos, pero ya estando allá. Ahorita pues, es algo que tendremos que aceptar sin tanta con fundamentación, ¿sí? Bueno, dice, así que es un padre, no tres padres. Es un hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiere ser salvo debe pensar así en la Trinidad. De veras que es un credo hermosísimo en la forma de la narración que lo está diciendo. Nos permite entender y comprender hasta donde sea posible, distinguir, diferenciar y al mismo tiempo unificar. O sea, es una cosa tremenda. Yo les pongo de tarea, pues, búsquenlo ahí en el internet, pónganle credo atanasiano y lo van a leer así, tal cual lo estoy leyendo. ¿Explico? Insisto, en algunas versiones va a decir iglesia, no va a decir religión católica, pero vuelvo a decirlo. El decir religión católica no estamos hablando de la iglesia que conocemos como romana, sino de la iglesia universal, porque obviamente cuando fue escrito en el siglo V, VI, pues era la iglesia universal. Tomemos en cuenta que la iglesia empezó en comunidades pequeñas, se fue avanzando y conforme el imperio dominante, que fue el imperio romano, lo aceptó como religión oficial. Ya a finales del 1380 por allá, ya lo aceptó como religión oficial. En el año 312 aproximadamente, 312, 313 por ahí, Constantino declara que ya puede ser, la religión cristiana ya puede ser observada como una religión normal. Acuérdense que los romanos eran politeístas, tenían muchas religiones, así que no había ningún problema. De hecho, los romanos no tenían problema con la religión cristiana. Eran los judíos los que le metieron esa idea a los romanos de que esa religión era en contra de Roma. Y entonces fue cuando fueron las persecuciones. En realidad a los romanos no les importaba la religión que tuvieran ellos. ¿Qué les iba a andar importando? Ellos tenían muchas religiones, tenían tantas que no había ningún problema, dioses y cuánta cosa. No, fue que los judíos malintencionados les estuvieron diciendo que esa religión era para traer a un líder que iba a derrotar a Roma, el Mesías, ¿me explico? Pero fuera de ahí no hubo problema. Finalmente, a finales del siglo IV, ¿sí? El Imperio Romano declara el cristianismo como religión oficial y deja las otras dimensiones religiosas fuera de la jugada. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera es cuando pensamos que ya se conforma lo que conocimos a la postre como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Ya hay una concilio de Tesalónica ya por el 380, por allá, lejísimos,
donde ya se constituye ese nombre, y bueno, ahí empieza de alguna manera la historia de la iglesia romana como tal. Hay gente que dice que en el año 33 no, es más falso que un billete de 3 pesos. O sea, ¿dónde van a creer ustedes que siendo el Imperio Romano opresor de la población judía y de toda la población del Mediterráneo, dónde creen ustedes que ese imperio opresor va a aceptar una religión de un subgrupo que al final de cuentas el cristianismo fue una secta de un grupo religioso dominado, es decir, de los judíos? Los judíos ni siquiera aceptaban el cristianismo. ¿Dónde van ustedes a creer que el Imperio Romano va a aceptar una secta tachada por los mismos súbditos? No, pues no, evidentemente no. Pero son cosas que la gente que no conoce la historia no entiende. Pero bueno. Dice, sigue diciendo, quien quiera ser salvo debe pensar en la Trinidad. Sigue diciendo, además es necesario para la salvación que se crea también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. También habla de ese punto. Esta es pues la fe verdadera, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dos naturalezas. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo. O sea, perfecto Dios y perfecto hombre. Fíjense cómo lo menciona, qué bonito. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo del alma racional y de carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Dice San Pablo que él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, tomando la forma de siervo, etc. Por eso es menor que el Padre en la humanidad, quien, aunque es Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo. O sea, la figura de Cristo junta la naturaleza divina y humana. Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Aquí en la parte poética está muy compleja para nuestras mentes. Absolutamente uno, no por la confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo, quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. En esta parte se parece mucho a los credos apostólico y niceno, de donde ha de venir para juzgar a los vivos a los muertos, en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Ahí está. Credo atanasiano. Se lo dejo de tarea para que lo lean con más calma, analícenlo con calmita. Son aportaciones que se hicieron durante la época de la iglesia primitiva. Estamos hablando del siglo IV, V quizás. Más bien quinto. A mí se me hace que fue en el quinto cuando esto sucede. Y son narraciones o narrativas para defender la fe cristiana, para defender la doctrina, la sana doctrina bíblica. Ya para ese tiempo ya estaba el Nuevo Testamento más o menos constituido como lo tenemos. Tuvo un proceso complejo, sobre todo porque los primeros 300 años pues la iglesia fue perseguida y no hubo mucho tiempo así para concilios o cosas así. Fue hasta que ya la iglesia fue de alguna manera permitida, cuando ya la religión fue permitida, sin estarlos persiguiendo para matarlos, es cuando se empiezan a consolidar muchas de las cosas que ya tenemos ahorita en nuestra Biblia. Se acepta el canon, se revisa el canon, cada un libro que sea con una correlación perfecta con un discípulo, con un apóstol. Tanto también se depura también lo del Antiguo Testamento, porque también se llevaron a cabo una fusión de libros que no eran del canon judío, pero se reúnen como parte de la cultura judía, y bueno, son los libros apócrifos,
que también algunas iglesias los tienen todavía como libros correctos, pero son apócrifos, son complementarios que no tienen la misma funcionalidad doctrinal que aporta información importante. Son libros históricos, pero que no están relacionados con la doctrina específicamente correlacionada con los otros libros proféticos. Entonces pues, se dejan a un lado, simplemente son libros de consulta cultural, llamémosle así, ¿sí? Para ver algunos detalles de la cultura del tiempo. Ahí viene relatado la guerra de los macabeos y otros detalles por ahí que están un poco curiosos. Y sobre todo a los que sí le inventaron mucho fue a los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Hay evangelios incontables de infinidad de gentes. Creo que hasta había un evangelio de Judas Iscariote. No, háganme un favor. O sea, si Judas Iscariote se murió, o sea, ¿cómo va a escribir un evangelio? O sea, entonces son cosas que ni siquiera caben, pues, no tienen correlación, están totalmente fuera de la fundamentación y que solamente sirven para confundir. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, les van a decir que el Cristo está aquí, que el Cristo acá, no les hagan caso, ¿sí? Afortunadamente la Biblia, así como la conocemos, se ha mantenido intacta desde la conformación del canon, ha pasado por infinidad de situaciones, guerras y cuantas cosas se puedan imaginar y ha sobrevivido, ¿sí? Hasta la fecha, la Biblia es uno de los libros más impresos y más leídos en todo el mundo. Y todavía nos falta porque hay muchos países que todavía no conocen y todavía no entienden la parte básica del mensaje. Por eso hay que seguir orando para que la Biblia siga siendo el libro de mayor lectura en el mundo. Que Dios los bendiga a todos. Amén.